En San Amate de las Flores, pueblo escondido entre cerros ondulantes y una niebla matinal que olía a humedad, leña y café recién molido, el Día de Muertos era algo más que una festividad, era un pretexto para hacer ruido, recordar a los muertos como si fueran vecinos que habían salido de vacaciones y, sobre todo, presumir el talento culinario de cada familia. Ese año el ambiente estaba especialmente festivo. El sol iluminaba los campos de cempasúchil, que parecían mares naranjas ondeando al ritmo del viento. Las calles ya estaban adornadas con papel picado, calaveritas de azúcar, altares llenos de fotografías amarillentas, mezcal, velas y pan de muerto espolvoreado generosamente con azúcar. Las comadres se visitaban unas a otras con platos en mano, los niños, pintados como catrinas y catrines, corrían jugando a asustar a los turistas, los perros se peleaban por huesos decorativos que habían robado de algún altar, y los vendedores ambulantes gritaban con entusiasmo, calaveritas de coco, de chocolate, de tamarindo. Pa, los vivos y pa, los que regresan. Pero mientras el pueblo entero celebraba, una casa permanecía en silencio. La casa de los Melgar, donde se velaba a don Florencio Melgar, el hombre más tacaño, cascarrabias y criticón que San Amate había tenido la desgracia, o la fortuna, según quien hablara, de conocer. Doña Lichita, su viuda, recibía a los visitantes con una combinación milimétrica de tristeza fingida, resignación auténtica y un leve toque de fastidio. ¡Ay, pásenle, pásenle!, decía limpiándose una lágrima inexistente con un pañuelo. Aquí está mi Florencio, bueno, mi difuntito. Lo señalaba con una mezcla curiosa de cariño y fastidio. El difunto yacía en un ataúd viejo, que alguna vez había sido de su abuelo y que Florencio, por supuesto, nunca quiso reemplazar. Para que gastar en otro si este sirve perfectamente, había dicho. Tenía razón, casi. El cajón descansaba sobre dos caballetes, rodeado de cempasúchil, veladoras y un rosario gigantesco que casi parecía sujetarlo para que no se escapara. La gente entraba y salía, murmurando chismes con más entusiasmo que verdadero duelo. No se ve tan muerto, ¿verdad? Pues yo lo veo igual que cuando estaba vivo, nomás más calladito. Dicen que murió sin pagar la deuda del panadero, así que ahora sí va a descansar, pero el panadero no. Mientras tanto, en la esquina de la habitación, dos hombres observaban el ataúd como quien estudia una olla a presión a punto de explotar. Eran Gervasio y Melitón, los encargados del traslado al panteón. Ambos eran compadres desde niños, unidos por su falta de talento para cualquier oficio y su talento excepcional para meterse en problemas. Gervasio, alto y flaco como un espantapájaros sin paja, sostenía el sombrero contra el pecho mientras fruncía el ceño. Melitón, te voy a hacer una pregunta seria, susurró, ese ataúd no está demasiado viejito. Melitón, ancho de hombros pero no de inteligencia, se inclinó para darle unos golpecitos discretos a la madera. El ataúd respondió con un crujido que sonó como un suspiro anciano. Viejo sí está, compadre, admitió. Pero pues, ¿qué quiere doña Lichita? ¿Que le compremos uno nuevo? No, hombre, si con trabajos aceptó ponerle cempasúchil porque decía que gastaban mucho. Y Florencio, añadió Gervasio, señalando el cuerpo con la barbilla. Pues está como tieso pero medio inflado, ¿no? Eso es normal, dicen, respondió Melitón. A los muertos les da como aire. O eso escuché. ¿Aire? Sí, aire de muerto. Que se quedan como, Hizo un gesto impreciso con las manos, como si inflara un globo invisible.
Gervasio se persignó. Ay, no digas eso. Mira que yo soy bien respetuoso de estas cosas. Yo también, respondió Melitón. Pero pues, compadre, hay que cargar el cuerpo, y la verdad, no parece tan pesadito. No, dijo Gervasio, pensando. Pero si parece que si lo movemos tantito se nos cae. Ambos se quedaron mirando el fondo del ataúd. Después se miraron entre ellos. Después, al mismo tiempo, voltearon a ver a doña Lichita. Ella, muy ocupada fingiendo sollozos mientras contaba cuántos panes de muertos se llevaba cada uno, no notó nada. Compadre, dijo Gervasio con un susurro respetuoso, si ese fondo se nos abre, nos va a ir como en feria. ¿A ti también se te hace que está flojo? Más flojo que la moral de los del pueblo de arriba. Se quedaron callados, como esperando que el difunto se quejara. No pasó nada. O al menos nada audible. Melitón tragó saliva. Yo nomás digo que si revive, ¿qué? Preguntó Gervasio, abriendo los ojos. Pues que si revive, que Dios nos agarre confesados. ¿Tú crees que va a revivir? Pues, Melitón miró alrededor y bajó la voz. Mi hermana hizo mole anoche y quedó tan bueno que mi tío, que estaba medio muerto del susto por una aposta que perdió, nomás lo probó y ya andaba bailando. Pero tu tío no estaba muerto, Melitón. Nomás estaba borracho. ¿Y cuál es la diferencia? Gervasio iba a responder, pero una anciana se acercó al féretro, se inclinó sobre Florencio y dijo, ay, Florencito, por fin te callaste, hijo. Ya era hora. El muerto no respondió. Por suerte. Los dos portadores se miraron. Nosotros lo llevamos, ¿verdad? Preguntó Melitón, esperando en secreto que le dijeran que no. Sí, compadre. Nosotros. ¿Y si se nos cae? Pues nos hacemos los que no fuimos. ¿Y si revive? Nos echamos a correr. ¿Y si nos jala al más allá? Cállate, Melitón. Gervasio suspiró y se frotó la frente. El pueblo afuera seguía celebrando, el aire olía a mezcal, flores y tamales, y la casa Melgar permanecía envuelta en ese extraño silencio que solo se da en velorios donde nadie realmente quería al difunto. Y allí, entre veladoras temblorosas y murmullos supersticiosos, Gervasio y Melitón sentían que algo no iba bien. Principalmente, el crujido persistente del fondo del ataúd. Uno que no parecía mejorar con el paso de los minutos. El cortejo fúnebre salió de la casa Melgar cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo las calles de un dorado cálido que hacía brillar los pétalos de cempasúchil esparcidos por el camino. El aire olía a copal, chocolate caliente, incienso y tortillas recién hechas. Era un aroma tan vivo que hacía contraste con el motivo del cortejo, aunque en San Amate eso jamás había sido un problema. La banda de músicos contratados, porque sí, había banda, aunque a regañadientes, caminaba delante tocando un son jarocho sorprendentemente alegre para un funeral. Pero en el pueblo era tradición despedir a los difuntos con música viva, porque, al cabo ya vivieron bastante aburridos. Los turistas, fascinados con la mezcla de color y muerte, sacaban fotos a todos sin entender exactamente qué estaba pasando. Uno de ellos incluso tomó la delantera del cortejo creyendo que era una comparsa festiva. «Oye, gringo», gritó una doñita. «Es un funeral». «Oh, very beautiful», respondió él, tomando más fotos. Mientras tanto, al final del cortejo,
Los dos portadores avanzaban con el ataúd a cuestas. Gervasio, con la cara larga como su sombra, sostenía la parte delantera del féretro. Melitón, ya sudando en exceso, cargaba la parte trasera, justo donde el cajón emitía un preocupante cric, crack, cric cada 10 pasos. «Compadre», susurró Melitón, casi sin mover los labios. «Creo que don Florencio me está gruñendo». «No seas tonto, ¿cómo va a gruñir si está muerto?» «Pues no sé, pero algo suena». Gervasio escuchó el crrrrk insistente y se tensó. «Ese no es él, es el cajón». «¿Y si sí es él?» «¿Qué no?» El cortejo avanzaba, serpenteando entre altares, puestos de comida y niños correteando. A mitad del camino, frente a la plaza principal, un grupo de mujeres mayores detenía el paso del cortejo para rezar un rosario fugaz por el alma del difunto. Era costumbre, cada vez que pasaba un cortejo, las abuelas salían a darle luz al muerto con una oración improvisada. Ave María Purísima, sin pecado concebida, que el Señor reciba al hermano Florencio, aunque era regañón, y medio tacaño, y no pagó la luz el mes pasado. Gervasio y Melitón se quedaron quietos, sudando frío mientras el fondo del ataúd crujía de nuevo. «Compadre», dijo Melitón, con los ojos muy abiertos. «Si seguimos parándonos, el cajón va a reventar aquí mismo, frente a todas las comadres». «¿Tú sabes lo que es eso?» «Una tragedia». «No. Un chisme eterno. Nos van a recordar esto hasta la 5ª generación». «Pues apresúrate, entonces», dijo Gervasio apenas terminó el rezo. Retomaron la marcha, avanzando por una calle estrecha flanqueada por casas blancas con macetas floridas. El camino estaba levemente inclinado, y con cada bajadita, el ataúd parecía pesar el doble. No era que Florencio hubiera engordado, en vida estaba más seco que una rama, pero la madera vieja parecía doblarse bajo su peso. CRRRRK. Un turista japonés, fascinado por la escena, se acercó demasiado a tomar fotos. «Excuse-me, very old coffin. ¿Very cultural?» Gervasio, sudando, apenas pudo responder: «No se acerque mucho, joven, esto es más peligroso que cultural». Melitón tropezó con una piedra, haciendo que el féretro se inclinara peligrosamente. Hubo un murmuro colectivo del público que los seguía. «Melitón, fíjate. La piedra me atacó». «Cálmate, hombre. ¿Quieres que se salga el muerto? Pues si se sale, que se regrese solo. Yo ya estoy cansado». Un grupo de niños disfrazados de calaveras se acercó detrás de ellos, fascinados con el ataúd. «Mira, Chuyito, ¿ya viste? El muerto se mueve». «No digas eso, chamaco», exclamó Gervasio. «No se mueve». «Si se mueve, yo lo vi. Es el cajón que truena, ya váyanse para su casa». Pero los niños no se fueron. «Háganlo brincar otra vez», gritó uno. Los portadores estaban agitadísimos, pero el cortejo debía continuar. Ya se veía la entrada del panteón con sus arcos de flores, sus velas encendidas y sus tumbas decoradas. Pero justo al doblar la última esquina, donde el camino se estrechaba tanto que solo cabía el féretro a lo largo, crack, un sonido seco, final, definitivo. Los dos portadores se quedaron paralizados. Los niños abrieron la boca. Las comadres se llevaron las manos a la cara. El mariachi se detuvo en seco, cortando un acorde en mitad del aire. Gervasio susurró:
Melitón, dime que eso fue una rama. No, dijo él, con la voz quebrada. Eso fue el fondo del cajón. Y antes de que pudieran reaccionar, el fondo del ataúd se abrió por completo. Como una compuerta vieja que ya no ajusta, como una piñata tronada, como una broma del destino. Y el cuerpo de don Florencio Melgar cayó de espaldas contra el empedrado con un golpe que resonó como un cohete mal explotado. Hubo un silencio absoluto. Y entonces, el difunto se movió. Pero eso es algo que nadie estaba preparado para. El cuerpo de don Florencio Melgar no cayó discretamente. No. Rebotó. Primero chocó contra las piedras, luego dio una pequeña sacudida como si fuera un muñeco relleno de arena, y finalmente quedó boca arriba, con la boca entreabierta y los brazos estirados en una pose tan ridícula que un niño soltó la risa, hasta que todo cambió. El golpe fue tan seco, tan brutal y tan inesperado, que pareció despertar algo más que polvo. Por un instante el silencio fue absoluto. El pueblo entero, los músicos, las comadres, los niños, los turistas, los perros, los curiosos, los vendedores de calaveritas, contuvo el aliento. Gervasio estaba blanco. Melitón parecía a punto de llorar. Doña Lichita abrió la boca como si fuera a gritar, pero no le salió nada. Y entonces, el muerto respiró. ¿Escuchaste eso, compadre?, susurró Gervasio aterrado. Yo no escuché nada, mintió Melitón. Mi cerebro lo está negando. Pero sí se escuchó. Un jadeo áspero, torpe, como si los pulmones de Florencio se hubieran llenado de polvo y se quejaran por ello. El difunto movió un dedo. Luego la mano entera. Después el cuello, que sonó con un crack escalofriante al girar ligeramente. Una señora gritó: ¡ay, Jesús bendito, el muerto se está estirando! Los niños se escondieron detrás de las piernas de los adultos. Los músicos retrocedieron tan sincronizados que casi parecía coreografía. Los turistas, sin entender si era una tradición o un milagro, grababan todo con sus celulares. Florencio abrió un ojo muy vivo. Y luego el otro. Gervasio soltó el lado delantero del ataúd y se persignó 5 veces seguidas. Melitón, no lo digas, susurró el otro. Resucitó el muerto. Que no lo digas, te digo. No lo digas, hombre. Pero Florencio, cual resorte viejo pero terco, se incorporó de golpe. Sentado primero. De pie luego. Como si su cuerpo recordara de repente que tenía articulaciones. Las comadres gritaron todas juntas, creando un eco que espantó hasta los pájaros de los cables. Una niña lloró: mamá, el muerto no está muerto. Pues parece que no, mija. Respondió la madre, detrás de la niña, tan asustada como ella. Florencio miró a su alrededor, confundido y con una expresión entre enojo y desorientación. Tenía pétalos de cempasúchil pegados al cabello, la ropa arrugada por el golpe y una vela atorada en el cinturón que se había quedado allí desde el velorio. El silencio se rompió cuando él dijo, con voz ronca: ¿Qué demonios pasa aquí? Gervasio tragó saliva. ¿Quién eres?, logró decir, temblando como tambor. Florencio lo miró con una ceja levantada. ¿Quién soy? Pues yo. Florencio. El mismo que estaban cargando hace 5 minutos. La multitud jadeó colectivamente.
Doña Lichita avanzó un paso, pero sin acercarse demasiado. ¿Florencio? ¿Eres tú? Pues claro que soy yo, vieja, ¿por qué haces esa cara? ¿Por qué?, respondió ella, tartamuda. ¿Por qué te moriste? Florencio parpadeó. ¿Yo? ¿Morirme? Sí. Sí. ¿Tú? ¿Y por qué habría de hacer eso? Los murmullos crecieron. Es un milagro, no, es brujería, es un truco del Día de Muertos, es un muerto andando. Grábalo, grábalo. ¿Están filmando una película? Yo pensé que era una procesión artística. Te dije que el pueblo era mágico. Que alguien le dé un pan de muerto al muerto. Pero Florencio estaba más molesto que confundido. ¿Y a quién se le ocurrió meterme en ese cajón viejo? Se siente como dormir sobre piedras. Melitón levantó tímidamente la mano. Fue su esposa, don Florencio, pues su esposa ya debería saber que ese cajón estaba para tirarse. Yo le dije, musitó Lichita en voz baja, indignada. Gervasio, tratando de mantener la cordura y el profesionalismo en medio de la pesadilla, decidió tomar el control de la situación. Don Florencio, verá usted, es que pensamos que estaba muerto. Sí, ya entendí, dijo él. Pero nomás me desmayé, bola de exagerados. Desmayó no es la palabra, susurró una comadre. ¿Y por qué me estaban llevando al panteón? Porque no respiraba, don Flo. Pues ahora sí respiro. Y muy bien. Y como para demostrarlo, Florencio dio una inhalación profunda, y se escuchó un sonoro trac, como si su espalda se hubiera acomodado de nuevo. La multitud gritó. Un perro huyó. Una señora se desmayó. Los turistas aplaudieron. Florencio, irritado, se levantó el sombrero para sacudir los pétalos de cempasúchil. ¡Qué manera de despertar a un cristiano, carambas! Ni que estuvieran enterrando gallinas. Y sin más, dio un paso hacia adelante. Pero la vela que tenía atorada en el cinturón se prendió al rozar una ofrenda encendida. «Compadre», gritó una niña. «El muerto está echando humo». Florencio miró hacia abajo y, viendo la vela encendida pegada a su ropa, gritó, «¡Ah, caray!». Y salió corriendo por la calle empedrada, agitando los brazos y pidiendo ayuda mientras la gente se apartaba como si hubieran soltado un toro en fiestas patronales. Los niños lo perseguían fascinados. Los perros también, pero por diversión. Los turistas grababan todo sin entender nada. Las comadres lo llamaban milagro viviente. Los músicos tocaron espontáneamente La Bruja, porque no sabían qué más hacer. Y los dos portadores, paralizados, observaban la escena sin poder creer lo que veían. «Compadre», dijo Melitón. «Creo que acabamos de revivir a un muerto». «Sí, compadre», respondió Gervasio, cansado, derrotado. «Y creo que ahora se está quemando». El cadáver, o lo que todos seguían insistiendo en llamar, el finado Anselmo, aunque a estas alturas nadie sabía ya qué era exactamente, avanzó entre los pasillos del panteón como si hubiera nacido de nuevo directamente en el caos. Los rezos se convirtieron en chillidos, los niños corrieron para refugiarse bajo los altares, y un anciano se persignó tan rápido que casi se torció la muñeca. Los portadores, ahora totalmente histéricos, no sabían si perseguir al resucitado, si huir o si pedirle perdón por haberlo dejado caer. Mientras tanto,
Anselmo avanzaba tambaleándose, con los brazos rígidos y la mandíbula floja, sin emitir palabra, aunque su rostro tenía una expresión curiosa, más confundido que muerto. Tiburcio, decidido a recuperar el control del funeral, o al menos a recuperar el cadáver, lo cual ya era bastante, tomó la iniciativa. Anselmo. Venga pa' acá. No sea grosero, hombre, que es su funeral. Le gritó, como si regañara a un perro que escapó del patio. El muerto se detuvo. Todo el panteón retenía el aliento. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia ellos. Sus ojos, que antes parecían vidriosos, ahora parecían más bien espantados. Señaló hacia el altar principal, donde estaban los panecitos, las velas y las fotos. Luego señaló su propio pecho, y luego se frotó el estómago. Doña Aurelia, la esposa, entendió antes que todos. ¡Ay, por los santos del cielo! El hombre se despertó hambriento. Y yo que no traje tamales extras. Hubo un silencio breve, absurdo, surreal. Y entonces el muerto dio un paso. Otro. Otro. Los portadores retrocedieron. Doña Aurelia se persignó de nuevo. Tiburcio apretó los dientes. Y cuando el cadáver llegó frente a la mesa de la ofrenda, metió la mano directamente en el pan de muerto y empezó a devorarlo con un apetito feroz, masticando como si no hubiera probado comida desde el porfiriato. Pues, dijo Tiburcio, soltando el aire, al menos no quiere comernos a nosotros. El panteón entero quedó en un silencio desconcertado, viendo como un hombre supuestamente difunto devoraba pan de muerto como si fuera la cosa más normal del mundo. Finalmente, cuando limpió las migas de su boca, el resucitado dio un largo suspiro, torció los ojos hacia arriba, y se desmayó de nuevo. Esta vez más suave, como si ya le hubiera agarrado gusto a caer. La multitud se acercó poco a poco. Los portadores se miraron. ¿Lo levantamos otra vez?, preguntó uno. Pues ya que, respondió Tiburcio resignado. Pero ahora con más cuidado. No vaya a ser que nos reviva otra vez a medio camino. Lo cargaron con la delicadeza con la que uno sostiene dinamita húmeda, acomodándolo en un ataúd que ya tenía más clavos que tabla. Dieron el último trayecto del funeral con una mezcla de respeto, miedo y un toque inevitable de risa nerviosa. Doña Aurelia murmuraba entre sollozos: «Ay, mi Anselmo, siempre tan dramático para todo». Y por primera vez desde que el fondo del ataúd se rompió, todo parecía volver a la normalidad. O al menos, a una normalidad lo suficientemente buena para terminar un entierro. El panteón quedó en silencio cuando todos se marcharon, dejando tras de sí velas a medio consumirse y el aroma dulce del copal flotando como un suspiro. El recién enterrado Anselmo descansaba bajo la tierra removida, con su lápida modestamente apoyada y las flores frescas acomodadas por su viuda. El murmullo de la celebración del Día de los Muertos aún vibraba en el aire, mezclado con risas nerviosas y chismes que, sin duda, durarían generaciones. Los portadores se alejaron caminando despacio, conversando sobre tornillos, madera resistente y la necesidad urgente de cambiar de oficio. Doña Aurelia dio un último vistazo a la tumba, y convencida de que ahora sí todo había terminado, se retiró. El panteón quedó vacío. La luna se elevó entre nubes finas, bañando de plata las cruces y los altares. Las velas titilaron. Las flores crujieron con el viento. Y entonces, desde la tierra recién acomodada, se escuchó un sonido seco, toc, toc.
2 golpes. Suaves, pero clarísimos. Un murmullo subterráneo siguió. Parecía un suspiro. Luego una queja apagada, como la de un hombre que, muy a su pesar, despierta de una siesta incómoda. Aurelia. Trajeron café. El silencio del panteón se rompió de golpe cuando la lápida vibró apenas 1 centímetro. Luego se quedó quieta. La brisa volvió a soplar. Los grillos reanudaron su canto. Todo quedó inmóvil, salvo por un último detalle. En la parte baja de la tumba, entre la tierra fresca, apareció una burbuja de aire, diminuta, solitaria. Y explotó con un pop que resonó como una risa. Porque, muerto o no, el buen Anselmo parecía decidido a que su funeral fuera recordado, como el más inquieto de todo el Día de los Muertos.